hombre sobre el que quedaron posadas todas las miradas en la noche de los Martín Fierro dio su versión de los hechos. Testimonio exclusivo de Diego Leuco. Yo cuando estoy de espaldas escucho varios insultos, uno de ellos judío, ni de M ni HDP, judío, solo esa palabra, como un insulto, en el contexto de los insultos, digamos. Sorprendido por la palabra, por la situación, muy enojado también, y avancé unos metros, pero yo no sé de dónde salió ni dónde lo dijo. Pobre mi novia me intenta agarrar y yo me zafo así. Tenés que decir lo que más te dolió, digamos, el insulto a tu viejo, lo que pasó después con todo esto que salió en redes sociales, las acusaciones a vos para con tu novia. Las dos cosas me dolieron mucho. Además, Jorge Lanata a la salida de su programa de radio y una muy picante reflexión sobre el futuro de los medios argentinos. Hincha bola que son todos, ¿no? Ponele. No tiene otra gente para ir a romperle Sí, las pero pelotas. Lo de Alfredo Leuco lo dije al aire, yo hubiera dicho lo mismo. Me parece que estuvo bien porque estaban todos hablando de un problema, pero nadie identificaba a los responsables. Es muy raro ahora escuchar a un montón de gente que nunca habló del tema hablar como si les preocupara, ¿viste? Y me parece hipócrita. Si el hace más que nada es un maleducado, ¿no? Yo no sé si es hipócrita o no. Es la misma discusión que teníamos después de la dictadura, cuando se hablaba de la complicidad de los medios. Hay que distinguir entre los niveles de responsabilidad en los medios. Si vos eras un editor, vos tenés una responsabilidad. Si vos eras un conductor, tenés una... Si vos sos el operador, no tenés ninguna responsabilidad. Eso dijiste que hay muchos medios. ¿Vos pensás que la gente tiene que aceptar que hay muchos medios y que hay muchos que van a tener que cerrar? Eso es una opinión personal. Yo lo que creo es que para un mercado como este, es técnico lo que te estoy diciendo. O sea, acá hay más canales de noticias que en Estados Unidos. Me parece que sobra. Para hablar en serio, algunos van a sobrevivir y otros no, pero esto es así. No creo que el Estado, con un 30% de pobres, tenga que poner guita para pagarle el sueldo a Víctor Hugo. Yo pienso que Siete Cases es muy educado. Me ha entrevistado y me parece un periodista con el que... No están en discusión eso. Exactamente, Sí. no está en discusión eso. Me parece que vivimos como los coletazos de la fuerte grieta. Y sí creo que Néstor Kirchner fue muy hábil en aumentar esa cultura argentina del amigo y enemigo, y que esa grieta fue creciendo y que efectivamente hubo quien llamaba yegua, cosas horrorosas a Cristina, y que eso fue en su momento creciendo. Ahora han perdido, el juego es otro, gobierna otra persona y los ganadores son otros. Pero independientemente me parece que a la gente no está en la sociedad tan caliente como nosotros que nos estamos matando. Porque efectivamente hay poco para repartir. The New York Times, The Washington Post, los españoles se han quedado sin... Hay poco trabajo para el periodismo en el mundo. La digitalización, se está transformando el periodismo. Bueno, ahí está. Entonces, El periodismo se está transformando. De hecho, nadie habla ayer en la fiesta de la radio de lo que es la transformación de la radio, ¿no? Lo que ha pasado con la radio. Claro. Esa radio que conocíamos cuando éramos chicos ya mutó. La radio es otra cosa hoy. Es impresionante lo que es el trabajo de redes, lo que es el trabajo del HD que se hace, transmisiones en vivo. O sea, la radio pasa a ser contenido, no es solamente esa radio que uno le hablaba al micrófono y te escuchaba alguien con la radio a pila. No, ha cambiado y ha mutado completamente. Hay otra radio, pero están las figuras. Acá tenemos una de ellas, que es Magdalena Ruiz Guiñazú. Y yo recién te preguntaba, Magdalena, con respecto al futuro. ¿Qué te gustaría que pase? Como un deseo. Mira, yo te diría, te voy a contestar elípticamente. A ver. Porque no te voy a hablar del futuro, te voy a hablar de lo que significó la agencia DIN. Cuando Horacio Tato, que era un colega, que era un tipo realmente brillante y que tuvo una vida muy desgraciada, él se dio cuenta de que los diarios, que todos los diarios, no solamente de Capital, sino del interior, tenían que hacer un pool, una reunión, ¿no es cierto?, de información y una forma de financiar todos los diarios nacionales del interior del país. Entonces, digamos... ¿Para qué no nombraste otro dato? Yo pensé que era el censor del que estabas hablando. ¿Cómo? El censor de la dictadura. No, discúlpame. No. Sí. Él justamente estaba en Noticias Argentinas y fundó DIN. ¿El hijo? El hijo. Mirá vos, lo que la Sí, el hijo, no. Sí. Vos hablás de Tato el Censor. Claro. Que era un tipo que cortaba todas las películas donde hubiera una señora sin medias, qué sé yo. Sí, tenía la idea algún fija. mensaje que no le gustara. Sí, tenía la idea fija. Pero pero te digo, su hijo era un tipo talentosísimo, fue jefe mío cuando yo era movilera. Y él tuvo la visión de que si no se incorporaba el interior a través de sus diarios, ¿no es cierto?, a una asociación nacional como fue DIN, ¿no es cierto?, las provincias tenían muy poca posibilidad, el interior tenía muy poca posibilidad de expresarse. Y ahora nos encontramos con que no solamente se van a perder puestos de trabajo, sino que nadie reacciona frente a lo que va a ser silenciar
los medios de prensa del interior, porque si bien cierra, no solamente son los despidos, la cantidad de gente que queda en la calle, sino y la opinión de la gente del interior. Sí, Ares. No, quería decirte dos cosas nada más. Una, hay que comprender que el periodismo es de por sí dependiente. Vos si no tenés este programa, si no tenés pantalla, si no tenés radio, sos Santiago del Moro, ¿de dónde? De nada. Hoy sos Santiago del Moro de Intratables. Y así pasa con los periodistas, de Clarín, de donde sea. Eso es parte de la dependencia que tenemos los periodistas. Y la independencia de los periodistas depende de sí mismos, de la conciencia propia, de en qué modo vos extendés esa libertad. Cómo todos los días es una lucha en la frontera donde vos tenés que luchar por esa independencia que tenés que conquistar. ¿En nombre de quién? La libertad de expresión es de las empresas. Vos sos de la libertad de expresión de los ciudadanos. Tenés que responder a la libertad de expresión, sos en defensa de la libertad de expresión de los ciudadanos. A ellos tenés que servir. No como vedette, ni como participando o encubriendo o defendiendo a patrones que nadie conoce. Nosotros sabemos bien quiénes son los dueños de estas empresas, de esta en la que estamos. Sabemos bien cuál es su trayectoria. Sabemos bien quiénes son sus socios. Si el día de mañana, dentro de 10 años, vienen a decirnos, ustedes laburaban para el Grupo América, yo no, pero ustedes laburaban para el Grupo América, ¿ustedes sabían bien quiénes eran? ¿Sabían bien? ¿Podrían decirlo? Pero ¿conocen toda la trayectoria? Sí. ¿Pueden hablar de José Luis Manzano, de todo? Sí. Bien, Sí. está muy bien. Sí, yo con la persona que tengo mucha relación, y de hecho le agradezco la libertad que me ha dado, es Daniel Vila, que estuvo de hecho aquel otro día en el programa. Relación a la libertad con la que trabajas. Te cuento lo que conozco, después de haber trabajado casi 10 años acá adentro. Y esta ha sido una empresa, y más por el programa que hacemos, que nos ha dado la libertad para que venga cualquiera a decir lo que quiere. Obviamente que la libertad de expresión es mucho más que invitar a diferentes personas que opinen de diferente manera, ¿no? Pero la verdad que nunca me he sentido condicionado. De hecho, acá en este programa han dicho, han criticado a los propietarios y nunca ha pasado pero absolutamente nada. Pero probablemente en el Grupo Indalo, muchos de los periodistas, la mayoría, no se habrán sentido condicionados, salvo los que editores o los tipos que recibían mails del gobierno diciendo, decí esto o callá esto. ¿Qué pasa en todas las empresas? Por eso digo, cuando hablamos en general, comprender el problema del periodismo, tenemos que hablar de La Nación, del Clarín, tienen empresas offshore, cuando tenían que informar sobre los Panama Papers, trataron de ocultarse a los que eran propios y atacar a los que eran... Pero discúlpame, Carlos, quiero hacer una pequeña salvedad, ¿no? Porque yo trabajé en las dos empresas, entonces no es lo mismo. A ver, no es cierto que en el Grupo Indalo, salvo un editor que recibía... No es así. Era un medio que cuando se cambió de dueños y pasó a ser de Cristóbal López, se alineó completamente con la Casa Rosada y no había modo de que ningún trabajador de ese grupo de medios, salvo que, bueno, fuera un trabajador que informara solamente de espectáculos o de deporte, que claro que existe, pero digamos, no había modo de que ningún trabajador pudiera dar una noticia en ese grupo de medios sin que estuviera auditada por la línea editorial kirchnerista Casa Rosada que venía directamente de Hernán Reibel hacia el grupo. Entonces no es lo mismo que A ver, acá, yo te digo porque fue así, me echaron en noviembre de esa empresa y gracias a Dios en enero empecé a trabajar en esta. Es el agua y el aceite, es un abismo de distancia. No solo porque hay la igualación nos hace daño también. A ver, acá, sinceramente, yo no lo había visto nunca en mi vida, por lo menos en los años que trabajé en otros grupos de medios, nunca había visto en mi vida un programa de televisión en donde la gente pueda venir y criticar a los mismos dueños, hablar de los negocios, de las causas judiciales, de los dueños actuales, de los anteriores, de los futuros. Pasa todos los días. En Indalo no pasa ni pasó. Sinceramente, el que no se ceñía esa línea editorial que venía desde la Casa Rosada, afuera, te guste más, menos, carta documento, la ley marca. Había muchos jóvenes que creían estar en un medio revolucionario. Yo viajaba con ellos y había chicos, e incluso se fueron varios del diario Clarín. Se fueron a la agencia Telam, se fueron al grupo Indalo y creían que estaban haciendo periodismo revolucionario de verdad. Y en las coberturas internacionales, Clarín quedaba absolutamente relegado y la pasábamos muy mal. Yo la pasé muy mal. Igual me parece que... Santiago, vuelvo a donde arranqué. Terminamos cayendo en la trampa. Sí. Cada uno de nosotros es un trabajador, sabe desde qué lugar lo hace, cada uno tendrá su conciencia, su manera de hacerlo. La gente, de hecho, le cree más a uno, más a otro. La gente no es estúpida. Santiago. Por favor, Moni, no hay que subestimar absolutamente nunca. Ahora, por un lado estamos los que trabajamos. Tenemos la suerte como nosotros de trabajar en esta empresa que nos han dado toda la libertad del mundo para llegar a hacer este programa. Les voy a contar otra cosa. Estos días estoy de contar historias.
Cuando entré a hacer este programa iba a ser las 5 noticias del día, era una noticia de espectáculo, noticia de actualidad, contadas con un panel de periodistas. Fíjense cómo estaba o cómo se vivía en ese momento la actualidad política, que el dato fue el siguiente: en cuanto se subiera la discusión contra el gobierno de turno, para evitar problemas futuros, tratar de terminar la discusión ahí. Es decir, que no se discutía mucho en televisión de algunas cuestiones. Yo creo que Intratable fue crucial en desnudar algunas verdades. ¿Y por qué digo crucial? Porque en ese momento estaba de un lado y del otro, es decir, estaban muy marcadas las posturas. En este programa es donde se empiezan a cruzar. Así largamos en un programa de verano, un programa... ¿Y por qué cuento esto? Porque iba a ser un programa de verano para no molestar absolutamente a nadie. Y este programa tuvo un momento que fue un hito, que siempre me lo marca alguien que quiero mucho, que es mi viejo, que es cuando Jonathan Viale, acá en la cara, le dice a Daniel Scioli, a Karina Scioli, que iba a ser presidente de la Nación, antes de las PASO, el día que estaba cerrando la campaña antes de las PASO, antes de que se lo llevaran a Showmatch, ¿qué le dijiste a Scioli? Yo dije que el gobierno anterior, kirchnerista, era el más corrupto de la historia y repasamos su increíble declaración jurada, bueno, la de él y la de Karina. Y la de Karina. ¿Te acordás que Karina trató de explicarte? Bueno, el tema de la ñata. De ese punto de partida, de un programa de verano fresco para no molestar y qué sé yo, llegamos a ese punto de decir todo en la cara. Miren lo que se avanzó. Sí. Pero para llegar a ese punto, tenés que tener una empresa que te contenga. ¿Quién decía por ahí? Uno es un laburante, y el trabajador y la empresa que lo rodea. Ahora, para llegar a ese punto, para llegar a invitar a todo tipo de personajes para que digan lo que quieran, tenemos que trabajar con una contención y una tranquilidad que, con respecto a lo que decía Débora... Bueno, acá cuando recién asumió el gobierno de Macri, porque la verdad si no... A ver, eso de la igualación nos hace mal también, porque cuando asumió el gobierno de Macri, yo me acuerdo que fue el escándalo de Gabriela Michetti, con el dinero que ella misma había denunciado que le sustrajeron de su propio domicilio. La verdad, fue un tema que debatimos acá con todas las posiciones. Nunca vino Michetti acá. Ella no vino, pero el tema... A ver, digamos, si no parece que hay solo no sé, una élite de periodistas que trabajan con libertad, que están no sé dónde y no sé en qué medios. De hecho, Alonso nunca viene a este programa. Nunca viene Laura Alonso. Bueno, la criticamos desde el día 1. Santiago, digamos una cosa que es importante. Yo les recuerdo que en un tiempo no tan remoto no había programas de periodismo político en la televisión abierta. ¿En prime time no? Y, no, muy pocos. Muy poco. No puedo establecer una fecha de corte. Magdalena, ayúdame, por favor, o Carlos. Pero durante mucho tiempo no hubo programas de política en la televisión abierta. Y si uno quería saber de las cosas de la política en la televisión, tenía que ir a una señal de cable y en los cables buscar pequeñas producciones que en general eran autogestiones de los periodistas, porque si el periodismo político quería hacerse, había que hacerse a partir de una pequeña productora y había pocas producciones propias. La verdad que fue así desde mediados de los 90 hasta avanzado el 2000, 2000 y pico. Se abrió afortunadamente, y en eso creo que sí, América fue un canal que hizo punta y que lo hizo con programas que desestructuraban los esquemas tradicionales, básicamente, después vino Fantino, etcétera, etcétera, dio acceso a otro tratamiento de la política. Pero también es cierto que estamos en un tiempo, y ahí retomo lo que decía Gustavo Gravia, de profunda innovación de la manera en que circula la información y los debates, de digitalización de todos los contenidos, y eso excede a la Argentina, y se está dando en otras partes, lleva a esta concepción binaria, donde uno busca, a través de la información, confirmar sus propias creencias. Entonces, la verdad ha pasado a ocupar un lugar secundario. Lo importante es lo que yo creo que es la verdad. Y mira, y te lo pongo en dos anécdotas de lo que pasó la otra noche. Hubo gente que vio a Diego Leuco que se puso mal e iba a trompear o a pelear al que había maltratado a su padre. Y otros creyeron ver que le había zamarreado a la mujer y que cometió violencia de género. El que vio eso es un delirante. Bueno, pero el que vio eso está mal de la cabeza. Hubo gente que escuchó que le dijeron judío de mierda y otros que dicen que no existió nunca esa palabra. Entonces, cada uno se refuerza en lo que quiere escuchar y ver, y la verdad desaparece. Esta es la grieta, esta es la polarización, esta es la posverdad, esta es los algoritmos cuando buscan información a tu iPad, a tu teléfono,
te van a mandar lo que creen que vos querés leer, ¿sí o no? Santiago. El contenido de marketing. Y lo mismo pasa con la política. Entonces, hay un contexto que favorece que estas posiciones extremas se potencien. ¿Cómo salimos, Chichi? No lo sé. Salimos, creo que salimos con mucha moderación, pensando mucho lo que decimos, lo que hacemos, tratando de no meternos tanto en las redes. Si bien las redes son el presente y el futuro, y cada vez, por lo menos los jóvenes miran poca televisión y se manejan con las redes, con YouTube, y miran poca televisión. A mí me parece que tenemos que ir cada uno de nosotros haciéndose responsables de lo que dice. Yo, aparte de felicitar a Magdalena, a Larrea, que me parece un señor, a Luis, que también es un moderado. Sí, es un Fernando moderado. Bravo. A Fernando Bravo. Monumento Ustedes fíjense a que Fernando los que Bravo. ganaron los premios son personas de un discurso moderado, respetuoso hacia el otro, no agreden. Entonces me parece que la sociedad está buscando eso. Sí, ¿no? pero perdón, una cosa, Chiche, porque tampoco podemos caer en el olvido, por lo menos los que estamos de este lado. ¿Sabe por qué? Porque, Carlos, nosotros trabajamos en un medio donde nos han defendido. Ayer, Agustín Vila, que es el hijo de Daniel, director de la radio, hizo público lo que dijo acá Daniel. Pidieron 1000 veces la cabeza de Majul. Y han molestado por muchos de nosotros los del gobierno anterior. Y nos han molestado con la FIP y con las redes sociales y con un montón de cosas, como le pasó a la señora, como le pasó al padre de Jonathan. Nos han atacado. Los que hacemos fútbol, el señor Grondona, que era un autoritario, nos volvió locos. Y nos contuvieron y no tuvimos ningún tipo de problema. Y hay que marcar también, y no hay que olvidar, que al señor Longobardi lo rajaron de Radio 10 sin ninguna justificación. Al señor Nelson Castro, cuando entró este grupo brillante de electroingeniería que no sabe nada de medios, lo echaron de Radio del Plata con un contrato vigente. Hay que decir que el señor Juan Miseli trabajaba en Canal 7 y porque criticó una remerita o no sé qué cosa de un plan solidario, lo echaron también. Entonces no es, olvidémonos, ya pasó, hay cosas que no hay que olvidarlas. Hay que refrescarlas, hay que refrescarlas, fueron muy graves. Muy graves. Pablo está diciendo verdades que yo comparto, porque esas son hechos objetivos que sucedieron. Pero lo que me pasa a mí es que la manija sobre los mismos temas me parecen que, si bien uno no se olvida de las cosas en lo personal, de nada. De No lo hay que me ha repudiarlas. pasado, hay que tratar de dejarlas algunas en manos de la justicia. Ojalá. Calmarnos, ojalá. porque así no vamos a ningún lado. Sí, Luis. Ojalá. Quería hacer una pregunta. La deuda que dejó Cristóbal López, o mejor dicho, lo que retuvo fueron 8.000 millones de pesos. Que con intereses se habla de 10.000 millones, que tendrían que ser ya un cálculo que más. Ahora se habla de que todo lo que se va a rescatar de él, si entra en la quiebra, serán 1.000 millones. ¿Dónde está esa diferencia? Porque le compró los medios a Haddad. A Haddad no le compró por 8.000 millones de pesos. No, son 1.000 Luis, millones de yo dólares, te digo lo claro. que yo ¿no? sé. Los Sí. activos De de la dólares, empresa la Cristóbal deuda López en son pesos. 1.000 millones de dólares. De dólares. Ahora es diferente. La deuda que tiene Cristóbal López con el fisco se contabiliza de la siguiente manera. 8.000 millones de pesos le debe a la FIP por el tema de los combustibles, el ITC, el impuesto a la transferencia de los combustibles. Que ya son 10.000. 4.000, que son 10.000 porque por el tema de los intereses. 4.000 millones de pesos le debe al gobierno de la ciudad por el tema de ingresos brutos, por el hipódromo que no pagó. Y además debe 700 millones de pesos más por el tema peajes. Vos sabés que el 20% del precio del peaje tiene que ir a un fideicomiso. Y el señor López no lo pagaba. O sea, en total son miles de millones de pesos. ¿Y aportes patronales? También. También. ¿Cómo se podría cancelar esa deuda? Bueno, es muy triste, por eso yo decía lo que puede pasar, pero si se liquidan los bienes de la empresa, serían 1.000 millones de dólares, un número parecido al de la deuda. El problema es que si vos liquidás los bienes, cierra todo y la gente va a la calle, ¿entendés? Estamos en un dilema enorme. ¿Qué tenés ahí escrito? Estoy anotando lo que escucho para después analizarlo. A ver, te escucho, dale. Nada, no te pienso decir. ¿no? Son opiniones personales. Ok. Opiniones personales. ¿Cómo es hacer periodismo hoy y cómo de lo que venís? ¿Cómo era hacer periodismo antes? ¿Hay una diferencia o no? Porque te escuché en una nota a la mañana, creo que hablabas con Ángel, ¿no? Que le decías, es tu móvil, que le decías,
yo siempre cuando viajo me dan ganas de tener un grabador o tener algo para grabar o para filmar o para, digamos, como que periodista es las 24 horas. Exactamente, exactamente. Por eso cuando metieron el Martín Fierro la otra noche, yo quería recordar a Cacho Fontana, que fue el tipo que Cacho sacó... querido. Claro, el querido Cacho, que sacó los móviles a la calle, que era una cosa absolutamente desconocida en radio. Y tuvo la excelente idea de adaptar las pequeñas cámaras de video, ¿no es cierto?, de sonido e imagen, que se usaban para, qué sé yo, para distracción familiar en Estados Unidos, y con Marín de Lorenzo hicieron una sociedad y importaron esas pequeñas cámaras y anduvimos por el mundo entero filmando por primera vez, ¿no es cierto?, la vida cotidiana de una cantidad de países, ¿no es cierto? Es decir, eso fue el periodismo apasionante y nuevo que pudimos vivir. En este momento no sé si los jóvenes tienen esa sensación de escalar la montaña que teníamos nosotros. Y vos fíjate que Cacho Fontana ni siquiera habla de sí mismo como periodista, habiendo sido el inventor de la manera en la que cubrimos hasta el día de hoy la actualidad, ¿no? Los móviles, ni más ni menos. Pero cuando él habla de la profesión, habla con tanto respeto que él dice, yo siempre fui un locutor, el periodismo lo hacían y bueno, siempre... Bueno, él fue el gran innovador, el que trajo la llamada máquina para mirar, que fueron las primeras videocaseteras que llegaron sobre fines de los 70 y que está describiendo en este momento Magdalena. Hasta entonces era todo mucho más estático por las limitaciones tecnológicas. Ahora, pensemos lo que tenemos ahora y ahora para adelante, para contar, para decir, para transmitir, la infinita posibilidad que te da hoy un teléfono. Entonces hay que repensar todo porque en muy poco tiempo más con esto transmitís desde cualquier lugar del mundo en vivo con altísimo nivel de calidad. Está como Aguad que dijo, viste, lo de podés mandar una foto cuando Aguad decía el ministro que decía, ¿qué? Dial-Up descubrió el 28K. Sí, que decía que podés mandar una recibir una foto. Todo eso cambia todas nuestras percepciones y va a producir cosas muy fuertes dentro de la profesión. Nos va a exigir mucho más a los periodistas, nos va a exigir ser curadores de la verdad, ser curadores de lo real, de lo verdadero. No estar diletantes por ahí viendo qué opino de cada cosa. Entonces, me parece que hay que concentrarse en eso, pensar cómo recuperamos el rol del periodista. Yo, si de la noche del sábado tengo que rescatar un testimonio, yo no los escuché a todos. Pero el de Fernando Bravo me pareció memorable. Y la verdad, me llenó el corazón de alegría escucharlo y de que él se refirió a los afectos también. Todo lo que dijo estaba absolutamente ponderado, no dejó de ocuparse ni de los trabajadores ni de los empresarios. De todo se ocupó, pero tuvo tiempo también para rescatar algunas cosas de sus afectos. La verdad que le rindo homenaje a Fernando como hombre de la radio. Merecidísimo el homenaje que le hicieron. Hizo honor al mismo con su mensaje. Yo felicito a toda la gente de este canal que hizo una transmisión maravillosa, de un premio espectacular a todos los compañeros que trabajaron de acá, del primero al último. Felicitaciones. Vamos a ver qué pasó hoy porque Debido recibió visita. Lo fue a ver su compañero nada más y nada menos que el Aníbal. Mirá. ¿Cómo fue que verdaderamente se extinguieron los dinosaurios? ¿De qué modo el hombre se convirtió en un ser evolucionado del mono? En esta nueva edición de Misterios del Universo, nos preguntamos, ¿cómo será el peronismo post-kirchnerista? Carta de Julio Debido. Les propongo por hoy solo 4. Massa, Ocaña, Lustó y Randazzo. Razonen, piensen y coloquen detrás de cada uno de estos apellidos candidatos qué monje negro los impulsó y promovió. Sin duda encontrarán su o sus nombres y estoy seguro no se equivocarán. Al que le quepa el sayo que se lo ponga, carajo. ¿Quién lo fue a visitar, señor Debido? Aníbal Fernández. Ahora, ¿pudo entrar o no pudo entrar? No, no pudo entrar. Tuit de Julio Debido. Agradecemos la visita del compañero Aníbal Fernández a Marcos Paz. Vos sabés que a mí esa declaración de no pongo las manos en el fuego no me gustó. Hay que poner las manos en el fuego en el peronismo. Se pone. Porque si vos los compañeros solamente son en las buenas, pero si son pecadores, también son compañeros. Lo que sí creo que solidariamente sirve mucho ir a visitar a compañeros que están privados de libertad. Yo que soy creyente, visitar presos es casi una obligación. Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta,
para hacia adentro del PJ. El partido es un caos y Cristina Fernández va a provocar interferencia para la reunificación cuando ingrese en el Senado. Moreno, ¿usted cómo iría a la cárcel el día que Mañeto así lo defina? Y yo te ya voy a decir cantando la marcha. Perfil, Marcos Peña. Murió el mito, se puede gobernar sin peronismo. Ellos tomaron la siguiente decisión. Los dirigentes más importantes del peronismo tienen que rendirse. Y ya ves algunas declaraciones de lo que se están rindiendo. O tienen que ser presos y humillados, cosa que también está pasando, o tienen que estar muertos. Bueno, acá lo más peronista que tenemos sos vos, Chiche. ¿Eh? Sí, pero yo A no ver. soy muy correcta para analizar Sí. la política. Entonces, generalmente los peronistas no están de acuerdo con mi pensamiento. Yo creo que al peronismo le va a costar mucho recuperarse. No, Creo que mentira. la Argentina o cualquier democracia no puede funcionar con un solo partido. Y hoy tenemos un solo partido. Es necesario que se reconstruya. No sé si será el peronismo tal cual fue hace muchos años. Creo que tiene muchas deudas que pagar. Tiene que convertirse en un partido democrático. Creo en su ideario. No creo en las cosas que han sucedido. Entonces, si se convierte en un partido democrático, respetuoso, no autoritario, porque el autoritarismo es algo muy viejo. Ya no quedan gobiernos occidentales con rasgos tan autoritarios como los que vivimos. Entonces, podrá reconstruirse. Pero no lo sé, es una incógnita para mí. Es una incógnita, ¿verdad? ¿Con quién, Chiche? Con nombre, ¿no? No, yo también creo lo mismo, que es imprescindible que el peronismo se limpie y se renueve. Me parece que se va a reconstruir a partir de que aparezcan líderes que hoy no conocemos, que por ahí dentro de un año estamos hablando de ellos y hoy ni siquiera los tenemos en Decís cuenta. que hay un tapado. Claro, sí, un par de jóvenes que así como aparecieron en Cambiemos en su momento, no hablo de Macri, sino de personajes jóvenes. Me parece que el peronismo va a pasar igual. Ya no sé, la renovación en el peronismo antes pasaba hacían congresos y debates y demás partidarios, y ahora me parece que pasa más por eso, por líderes que se den cuenta que esto tiene que quedar atrás, en manos de la justicia y seguir. Magdalena, ¿qué pasa? Porque coincido con Chiche, ¿no? Hace falta una oposición fundamental. Bueno, y vuelvo sobre algo que tocábamos recién, ¿no? También hay preguntas que no tienen respuesta. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que, y no vamos a dar nombres, que haya una radio donde hace 2 años que sus trabajadores no cobran el sueldo completo? ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de control sindical hay ahí? Porque no es solamente, ¿no es cierto?, el tema de la FIP, la evasión, etcétera. ¿Qué pasa con nuestros delegados sindicales? Es una pregunta. Me gustaría que alguien me la contestara. ¿Para qué si habíamos pasado de tema igual? El tema de la oposición, que te preguntaba hablando de este peronismo que se tiene que rearmar ahora. Sí. ¿Ves algún cacique peronista fuerte? ¿Algún cuadro político fuerte? Ahí está, ¿ves esa palabra cacique hay que sacarla? Es sacarla. Caudillo. Bueno, el caudillo Ni menos. caudillo, Bueno. Delfín, si no. queremos ser democráticos, hay que terminar con eso. Líder. ¿Un líder político ves? ¿Reconoces alguno o no? Opositor fuerte. Claro, es lo que todos nos preguntamos. Creo que soy elocuente, ¿no? Sí, digo. ¿Para qué quiero? Sí, no, yo creo que el peronismo tiene que unirse. Te conocí con una estampita de Perón en la billetera, digo. De Néstor. ¿Y Perón? Ah, de Perón también, sí, Claro. pero de Néstor en la billetera. ¿En qué orden? siempre. ¿En qué orden? No. ¿En qué orden estampita? Perón y Evita siempre, primero, como los que te guían, y Néstor y Cristina, siempre. En ese orden, Perón, Evita, Néstor y Cristina. Ahí está. Pero digo que el peronismo tiene que unirse. Después Chiche y Eduardo, pero bueno, las tuve que sacar por una cuestión de... Pero estamos andando para adelante, Diego. Vencieron, tenían fecha de vencimiento cuando leí. Tenemos que terminar. Unificar. Pero iba justamente ese mensaje positivo. A ver, Digo que tienen que unirse el peronismo. Digo, tiene que volver a ser dual de ser peronista. Tiene Chiche que volver a ser Sabeta de peronista, con las manzaneras, con todo el gran trabajo que han hecho. Ahora, tienen que primero muchos personajes de los últimos años que dicen ser peronistas, tienen que definirse. Si van a defender con lealtad los valores y la doctrina peronista, como por ejemplo los derechos de los trabajadores, uno de los grandes temas que hoy
corre riesgo. Ahora, de los medios, de las fábricas, las industrias, los comercios, los sindicalistas que deberían defender los derechos de los trabajadores, como el peronismo siempre lo hizo, porque de hecho los sindicatos, y ha sido, creo que el bastión del peronismo, defender y lograr más derechos para los trabajadores, vacaciones, aguinaldo, todos los derechos que han conseguido en su momento, que hoy se definan. Porque si sos peronista, con Macri no puedes estar. Macri, un gobierno que va en contra de los derechos del trabajador. Entonces, Duhalde y Chiche los hemos visto también bastante cercano a Macri. ¿Qué quiere que te dé nombres? Bocio, Pichetto, Urtubey. Están cercanos a Macri. O juegan con Macri o son peronistas. Las dos cosas no se pueden hacer. De River y de Boca, lamentablemente, no se puede ser. Yo creo profundamente en la democracia y creo que en el momento en que lo dije, y lo vuelvo a repetir y lo volvería a hacer, cuando no hay alternativas, no hay oposición, hay que acompañar al gobierno de turno. Nunca Macri, es el límite. Voy a terminar. Uno tiene que acompañar al gobierno de turno y a lo mejor puedan demostrarnos que son capaces de gobernar. Porque ese mito de que solamente el peronismo puede terminar un mandato, por favor. Es Macri, después, Chiche, va en contra de los trabajadores, le va a sacar los derechos de los trabajadores. Bueno, no se puede con este chico porque no deja hablar. A ver, termina, Chiche, disculpa. No, simplemente, cuando termine su mandato, tenemos que poder ser una alternativa, pero hay que construirla esa alternativa. Hoy no lo somos. Pero aparte convengamos que una democracia gobierna el poder de turno más la oposición, ¿no? Pero lógico, y así debería ser. Cuando uno mira todos los partidos políticos que participaron de la elección, en todos había peronistas desencantados. Yo preferí quedarme en mi casa, pero hay mucho peronismo desencantado que fue yendo a otros partidos. ¿Y Cristina, Chiche, Cristina afuera o adentro? Cristina ya fue, bueno, Cristina. A ver un minuto porque fue la noticia del día. Van den Broek prendió el ventilador. Vemos lo que pasó hoy, mirá. ¿Se arrepiente algo de lo que pasó? Van der Broek rompe el pacto. Conmoción en Comodoro Pi. La figura más misteriosa del caso Ciccone pidió ingresar al régimen de testigos protegidos. Caso Ciccone. Van der Broek. ¿Un nuevo Fariña? Este es el que mandaba, es el que organizó todo. Es el que armó esta logística, este plan. Se chorearon en 12 años. A 10.000 millones de dólares por año. Agarrando obra pública, petróleo, energía, telecomunicación y todas esas cosas. Sí, es así. Se sacaron en 12 años un PBI. Se presentó en tribunales para negociar declaración como arrepentido. Llegó un acuerdo con el fiscal del caso Ciccone, el segundo fiscal, que es Jorge Dilelo. Apuntó con mucha claridad algunos nombres al gobernador de Formosa, Gildo Infram, apuntó contra Ricardo Echegaray y apuntó contra la empresa que ponía la guita, la que dijo, si compran Ciccone, yo pongo la platita. Es la empresa London Supply de la familia Taratuti. Persona a la cual yo no es conocido ni de la infancia, ni de la adolescencia. Van der Broek va a ser extraditado hasta Uruguay, esposado y en completo silencio Alejandro Van der Broek. A futuro se le va a conceder ciertos beneficios y mientras tanto se lo somete a algunas condiciones de seguridad, como tiene que ver el cambio de domicilio, una custodia permanente y la no exposición. ¿Es inocente de las acusaciones que le están planteando en este juicio? ¿Desmiente ser testaferro de vudú, Van der Broek? Bueno, a ver, Claudio, por favor, noticias. Lo que pasó es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que ocurrió? Tal como había pasado, casi se concreta hace un mes y medio, antes que empezara el juicio oral por el caso Ciccone, Alejandro Van den Broek, que es supuestamente el testaferro de Amado Vudú, de su socio José María Núñez Carmona, a través de quien conectan. Es una persona muy importante, Núñez Carmona. Van den Broek le tiene mucho miedo a Núñez Carmona. De hecho, negocia cuando Van den Broek se va de viaje. Cuando vuelve Van den Broek, algunos especulan que por eso el juez Lijo lo puso preso también, un poco para sacarlo de circulación y favorecer lo que ocurrió esta tarde. Hubo una negociación fallida en la que participó el gobierno, porque se dirigió al gobierno este hombre, hace un mes, quedó en nada. Lo que pasó hoy es que se presentó en la fiscalía el doctor Dilelo, que es el fiscal del caso Ciccone, aclaró que está dispuesto a presentarse como testigo protegido. El Ministerio de Justicia lo aceptó hace 2 horas. Ya está en una identidad, digamos, en un lugar que desconocemos, ya está bajo protección del Estado, etc. Y empezó una negociación que va a ser breve
hay una fecha de declaración en la que se va a presentar oficialmente Van den Broele. ¿Qué puede decir? Ahora te voy a contar, Claro, ¿quién puede pero comprometerse? porque hubo mucha confusión hoy con estos términos. Lo que va a ocurrir es que cuando se presente oficialmente a declarar, lo va a escuchar Di Lello según el tenor de las afirmaciones que haga, porque para negociar una reducción en la pena, etcétera, tiene que negociarse con el fiscal. Eso tendría que ser homologado por el juez Lijo y ahí recién sabremos qué pasa. Va a decir. No se puede decir mucho, pero va a hablar de todo. Desde Néstor y Cristina Kirchner hacia abajo, pasando por toda la estructura financiera, donde hay mucha gente que hoy debería estar muy preocupada, siguiendo por supuesto, Amado Boudou, Núñez Carmona, y el capítulo que más le importa al gobierno, que se mencionó en el informe recién, que es Formosa, Gildo Infran, la factura número 1 y 2 de Olfan. Sí, 10 segundos. 10 segundos, va a decir que fue prestanombre de Amado Boudou, o sea, testaferro, que toda la negociación se hizo a través de José María Núñez Carmona, que usaron de Olfan para quedarse con Chicone, como decía Claudio, ¿Cómo sabes eso? que usaron de Olfan para facturar 7.600.000 pesos a la provincia de Formosa. Y para explicar qué es el programa rápidamente de testigos protegidos, va a estar aislado en un hotel como Fariña, no debe conocerse su domicilio, no debe conocerse su teléfono celular. Esperemos que no pase como con Fariña, que algunos periodistas tenían acceso a su teléfono. Custodia permanente de la Gendarmería o de Prefectura y un fondo de dinero permanente. Esto es básicamente el testigo. Pero eso es información. Por favor, esperemos. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Nos veremos mañana. Mañana una jornada muy especial para todos nosotros con lo que va a ser la distinción del CONEX, ¿no? Voy a estar ahí a las 18:30 en la Facultad de Derecho. En punto. En punto, claro que sí. 18:30. Me mira así, dice en punto. Estaremos ahí mañana, va a ser un día muy, muy, muy importante para el periodismo, para la comunicación de los 10 años que pasaron y por lo que viene, que es lo que me gusta. A mí siempre me gusta mirar hacia el futuro. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Gracias, Magdalena. Gracias por haberme invitado. No esperabas, ¿no? El reconocimiento de ayer, del sábado. No, casi me desmayo de alegría. Sí, no, la verdad no tenía la menor idea. Pero Martín Fierro, divino, un placer, divino. Una alegría. Gracias por Pero venir. tengo una pregunta para Chiche. ¿Tengo tiempo? Dale, déjala picando. Chiche, ¿cómo explicás vos que has sido, digamos, tan activa en el justicialismo? ¿Cómo explicás que el ex canciller Tayana compartiera la boleta con la señora Cristina? Me lo contestás después de los consejos. Que si no, va a estar más complicado que Van den Broele. No creo, Paulo. Bueno, ahora se cogió el arrepentido. Gracias, Moni, por venir, ¿eh? Como siempre, un lujo tenerte. Sos brillante, Moni, te quiero. En instantes le contesta la pregunta a Magdalena Ruiz Guiñazú, a Chiche Helve. ¡Hola, Chicha! A Chiche Dualde. Es que viene Chiche al programa acá, Chiche. Hay mucho Chiche. No, es que hay mucho chivo, gracias a Dios. Que es de lo que todos vivimos. Ustedes pueden ser los que estén acá el año que viene contando sus historias de superación y dónde están trabajando. Estoy a punto de recibirme de ingeniero en petróleo, así que sí, calculo que el otro mes ya. Ha sido un largo camino. La beca la tengo desde que entré a la secundaria, el primer año, ya hace 5 años. 20 años de una fundación que es muy importante. Cuando decimos el país, en qué hay que ubicarse, en qué hay que enfocarse, es la educación. Y que haya una fundación que haga que su única preocupación sea la educación secundaria, la inserción laboral y todo, es enorme y aparte están tocando la tecla justa. Tienen a alguien que les da una oportunidad, tienen la capacidad y la oportunidad de tomar ese puente que alguien les está tendiendo y ser mejores. Terminé secundaria en el 2012 y ahora estoy en 4º año de la carrera de Educación Física. A punto de recibirme, si Dios quiere, ya. Para nosotros es muy emocionante este evento que organizamos hoy, porque básicamente lo que tratamos de hacer es, a través de chicos que vivieron historias de superación, arrancando con muchísimas dificultades, se sobrepusieron a esas dificultades y hoy cuentan sus historias de éxito, y eso es lo que le queremos transmitir a los jóvenes. Que no bajen los brazos, bobe de piedra que se van a tropezar y que se levanten y sigan adelante. Historia de superación, espero que nos llenan de orgullo.
Lo prometido es deuda, frase que nunca se dijo en la televisión, ¿no? Señora, escucho su pregunta. Si te acordás. Pero a Chichi Duvalde, que está aquí para ¿cómo dudar? A ver. Hace meses que estoy pensando. Pero hace meses que nos fuimos a corte, por eso te digo. Adelante. Bueno, le preguntaba a Chichi Duvalde cómo interpretaba ella el hecho de que el ex canciller Tayana compartiera la boleta electoral con Cristina Kirchner. Sí, se ha generado un suspenso terrible. Mi respuesta va a ser muy simple, Magdalena. Yo entiendo que ella lo haya convocado. Lo que no entiendo es que Tayana haya aceptado. Yo tengo respeto por Tayana y me pasa lo mismo con Filmus. Me parecen que son buena gente y tengo respeto por ellos. Pero bueno, son cosas que no las puedo explicar, no he estado cerca. ¿De dónde venís vos? ¿Cómo? ¿De dónde venís vos? Gracias por estar, Magdalena, con Gracias por invitarme. Fue un honor presentar tu premio. Pero un placer anoche compartirlo. Un honor. Gracias por venir. ¿Puedes venir una vez por semana, no? ¿Andas con tiempo o no? No. Gracias por venir. Chao. Mañana te veo. Chao, mañana nos vemos. Ganador de Conex. De Conex. Yo no lo puedo creer. Pero ¿cómo lo vas a hacer a ganar? Sí, estoy feliz. Sí. Bueno, eso va a ser para mañana. Mañana son la entrega de los Conex. Ya te vamos a contar absolutamente todo. Te vamos a mostrar todo, por supuesto. Aquí en Entretables es un día muy importante para mí, que lo quiero compartir con mis compañeros, con el canal, con toda esta, con este viaje maravilloso que hemos hecho con Entretables. Gracias, Chiche. Gracias, querido. Gracias por estar. Bueno, gracias por habernos acompañado. Gracias a los amigos de La Dorita por mandar un